Natalia acaba de cumplir 18 años. Creció en la iglesia. Desde pequeña sabía de memoria canciones como El Arca de Noé y Cristo me ama. Pasó su infancia dibujando animalitos en la escuela dominical, participando en obras de teatro bíblicas y, más grande, asistiendo a conciertos cristianos, congresos juveniles y campamentos donde sintió que Dios le estaba llamando a algo grande. Antes de entrar a la universidad, le dijo a su familia con una seguridad firme: cuando entre a la uni, voy a evangelizar a todos mis compañeros. Todos van a saber quién es Cristo. Un mes después de que Natalia entró a la universidad, su papá la llama. Hola hija, ¿cómo vas? ¿Ya hablaste de Jesús con tus compañeros? Hubo un silencio, una gran pausa, y luego, con voz quebrada, Natalia respondió: Papá, ya no creo en Dios. ¿Qué pasó? Muchos jóvenes cristianos se están alejando de la fe, y no es culpa de la universidad, es culpa de la iglesia superficial. Lo que te dio tu pastor, tu maestro de escuelita dominical o tu asesor de jóvenes fueron emociones, fueron frases bonitas, versículos decorados en cartulina. Te enseñaron a sentir bonito, pero no a pensar con profundidad. Te enseñaron a cantar sobre el Arca de Noé, pero nunca te dijeron que un día un profesor iba a decirte: creer en Dios es de ignorantes, y tú, sin saber qué responder, porque nunca te enseñaron a dar razones, solo te enseñaron a tener fe, como si fe fuera sinónimo de ignorancia. Natalia no es la excepción, es el reflejo de millones, porque en la iglesia se forman emociones, pero en el mundo se enfrentan ideas. Desde pequeños, les enseñamos a los niños a dibujar historias bíblicas, a cantar, a memorizar textos, pero en las escuelas reciben entre 35 a 40 horas semanales de clases con ideas como: la ciencia ha demostrado que Dios no existe. La evolución explica la vida sin necesidad de un creador. La religión es un invento del ser humano primitivo. Y lo peor, los niños y los adolescentes no tienen con qué responder. Los ateos leen, debaten, preparan argumentos, memorizan citas de Dawkins, Harris, Nietzsche. ¿Y tú? ¿Qué sabes tú? ¿Sabes por qué crees lo que crees? ¿O solo repites lo que te dijeron entre cantos, juegos o enseñanzas superficiales? Los cristianos repiten lo mismo desde hace 20 años. Tienes que tener fe. Dios tiene un plan. La Biblia lo dice. Y si el que tienes enfrente es un filósofo universitario ateo que ha leído más Biblia que tú solo para refutarla, un cristianismo tibio e ignorante no puede enfrentarse a un secularismo rabioso y preparado. La verdad es que a muchos les enseñaron un cristianismo infantil, pero los mandaron a una guerra intelectual, y por eso caen, no porque Dios no exista, sino porque su fe nunca fue preparada para resistir. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. No es que nuestra fe no tenga respuestas, es que nos da flojera estudiarlas, y eso es un pecado. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este es el mandamiento más importante, dicho por el mismo Jesús. Y mira que no dice solo con tu corazón, no dice solo con tus emociones, dice también con toda tu mente. ¿Sabes qué significa eso? Que pensar bien es una forma de amar a Dios, que estudiar, reflexionar, aprender, entender tu fe, defenderla con lógica, eso es adoración. No es opcional, no es solo para pastores o teólogos, es un mandato para todos. Dios no aprueba la pereza intelectual. Dios no se agrada de los que dicen: yo solo tengo fe, pero no saben explicarla. Dios quiere discípulos, no ingenuos, no cristianos mediocres. Cuando tú usas tu mente para amar a Dios, estás diciéndole: Señor, mi razón te pertenece, mi lógica te sirve, mis pensamientos te obedecen. Porque el cristianismo no es solo un asunto del corazón, sino también de la cabeza. Antes de continuar, déjame contarte la historia de un hombre que vivió 400 años antes de Cristo, un hombre que nunca leyó la Biblia,
que no conocía al Dios de Israel, que no asistía a ninguna iglesia, y sin embargo, tuvo una virtud que muchos cristianos han perdido: la pasión por la verdad. Su nombre fue Sócrates, el padre de la filosofía occidental. Él no era un predicador, era un pensador, un hombre que caminaba por las calles de Atenas haciendo una sola cosa: hacer preguntas. Preguntaba a políticos, a religiosos, a comerciantes, a jóvenes, a sabios, no para humillarlos, sino para obligarlos a pensar. Desafiaba ideas vacías. Sacaba a la luz la ignorancia de los supuestos sabios, y eso incomodaba, tanto así que un día los poderosos de Atenas lo acusaron de corromper a la juventud y de negar a los dioses de la ciudad. La condena, la muerte, pero sus amigos tenían un plan. Sócrates, tenemos todo listo, esta noche escapamos, te llevamos fuera de Atenas, nadie lo sabrá. Y aquí viene lo increíble: Sócrates se negó. ¿Por qué? Él respondió: si huyo, estaría traicionando lo que enseñé toda mi vida, que la verdad es más importante que la comodidad, que la justicia vale más que la vida, y que nunca debemos hacer el mal, ni siquiera para evitar el mal. Y entonces, con absoluta calma, bebió la cícuta, el veneno que lo mataría lentamente. Murió fiel a sus convicciones, fiel a la verdad. Ahora dime tú, ¿cómo es posible que un hombre pagano, sin Biblia, sin iglesia, sin Espíritu Santo, esté más dispuesto a morir por la verdad que muchos cristianos que conocen al Dios de la verdad? ¿Cómo puede ser que él estuviera dispuesto a dar la vida por una convicción filosófica y tú no puedes ni leer un libro para defender tu fe? La verdad es que hay cristianos que se dicen seguidores de la verdad, pero no la buscan, no la estudian, no la defienden. Sócrates no era cristiano, pero nos da una lección profundamente cristiana. La verdad vale más que la vida, y no hay vida sin verdad. ¿Estás dispuesto a buscar, defender y proclamar la verdad como este filósofo? ¿O seguirás viviendo en la comodidad de una fe superficial? Porque si un pagano bebió la cícuta por amor a la verdad, ¿qué estás dispuesto tú a entregar por aquel que dijo: yo soy la verdad? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Este no es un consejo opcional, es un mandato. Pedro no dice: si tienes ganas, responde. Si eres pastor, responde. Si estudiaste teología, responde. No, Pedro dice: estad siempre preparados ante todo lo que os demande razón. Eso significa que cada cristiano, tú y yo, debemos estar listos para cuando alguien, un amigo, un maestro, un compañero ateo, nos diga: ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué confías en la Biblia? Y la respuesta no puede ser: porque así me enseñaron, porque siento bonito, porque mi abuelita me llevó a la iglesia. No, Pedro dice que debemos dar una razón. La palabra griega aquí es logos, argumento, lógica, palabra razonada. Eso es exactamente lo que hacemos aquí en teología racional. No apelamos solo al sentimiento, apelamos a la razón. Demostramos que la fe cristiana no es un salto al vacío, sino una decisión razonada, basada en la evidencia, la historia, la filosofía y la revelación. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no la olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Proverbios 4:5. Este texto no es una sugerencia, es un llamado urgente, un mandato sagrado. Dios no dice: siente bonito, ten experiencias, déjate llevar por tus emociones. Dios dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. La sabiduría no se hereda, se busca, se estudia, se trabaja. Hay que leer, reflexionar, investigar, hacer preguntas y encontrar respuestas. Este versículo es un grito contra la pereza espiritual. Es Dios diciéndote: no quiero hijos ignorantes, quiero hijos que piensen, que profundicen, que comprendan las razones de mi palabra,
No solo repitas lo que escuchas, entiende lo que crees. Jesús no fue un hombre de respuestas fáciles. Él no evitaba las preguntas difíciles, las recibía con calma, con una mirada que penetraba más allá de las palabras. Cuando hablaba, no lo hacía para impresionar, sino para revelar. Cada respuesta suya era un acto de verdad, pensada, medida, llena de luz. Era el maestro por excelencia, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Cada respuesta suya tenía intención, profundidad y verdad. Jesús es el modelo perfecto de una fe que no huye de las preguntas, sino que las enfrenta con inteligencia y autoridad. Ejemplo 1. El tributo al César. Mateo 22, del 15 al 22. Los fariseos y los herodianos intentaron tenderle una trampa política. Le preguntaron, ¿es lícito dar tributo al César o no? Si decía que sí, lo acusaban de traidor a su pueblo. Si decía que no, lo denunciaban a los romanos. Era una pregunta trampa. ¿Y qué hizo Jesús? Pidió una moneda y preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César. Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Respuesta perfecta. Ni se comprometió políticamente, ni negó la soberanía de Dios. Y continuó el texto. Y oyéndolo, se maravillaron, y dejándolo, se fueron. Jesús los dejó sin argumento. Ejemplo 2. La mujer adúltera. Juan 8, del 3 al 11. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, y le dijeron, la ley dice que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Querían atraparlo. Si decía que no la apedrearan, iría contra la ley de Moisés. Si decía que la mataran, perdía su testimonio de misericordia. ¿Y qué hizo Jesús? Escribió en tierra, y luego dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno se fueron, y Jesús, con una sola frase, desarmó la hipocresía de sus enemigos y salvó la vida de una mujer sin quebrantar la ley. Jesús sabía pensar, sabía razonar, sabía responder con verdad y sabiduría en momentos de máxima presión. Él es nuestro modelo. ¿Y tú, estás listo para responder con sabiduría cuando alguien cuestione tu fe? ¿O vas a seguir con excusas, sin preparación, con frases vacías? Si seguimos a Cristo, debemos también seguir su ejemplo intelectual. Jesús no tenía una fe perezosa. ¿Por qué tú sí la tienes? ¿Qué clase de cristiano quieres ser? ¿El que no puede responder cuando le preguntan sobre su fe? ¿O el que, como Pablo, puede razonar con filósofos en Atenas? ¿El que canta desde niño, pero se pierde en la universidad? ¿O el que resiste en medio del fuego de las ideas modernas? Hoy no solo se trata de fe, se trata de formación. Y si no despertamos ahora, perderemos otra generación. Si tú dices que eres cristiano y no estás estudiando tu fe, entonces estás muy cómodo cuando deberías estar preparándote para la batalla. Además de que estás desobedeciendo a Dios. No basta con saber historias bíblicas, no basta con decir, yo tengo fe. Debes leer tu Biblia con profundidad, estudiar lógica cristiana, aprender teología, hacerte preguntas difíciles, buscar respuestas verdaderas. Eso es lo que hacemos aquí, en Teología Racional. Obedecemos a este versículo con hechos, estudiamos, leemos, nos formamos, porque Dios no te va a pedir solo cuántas canciones cristianas cantaste, sino también, ¿qué hiciste con tu mente? ¿Adquiriste sabiduría? ¿Me amaste también con tu razón? Hoy, más que nunca, el mundo necesita cristianos que no solo crean, sino que piensen, que respondan, que amen a Dios con toda su mente, porque si los ateos se preparan para destruir tu fe, tú debes prepararte para defenderla con verdad, sabiduría y mansedumbre. No más fe superficial, no más cristianismo de cartón. Es tiempo de despertar, de estudiar, de adquirir sabiduría, porque si tú no formas tu mente, el mundo lo hará por ti. Dios no busca cristianos que huyan de las preguntas, sino discípulos que respondan con sabiduría y valor. Recuerda muy bien esto. No oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió, si sentiste que Dios te habló, no lo ignores. Teología Racional es un espacio para los que aman la verdad,
para los que quieren pensar, estudiar y crecer en una fe firme. Así que, si tú también estás cansado de un cristianismo superficial, si tú también quieres amar a Dios con toda tu mente, suscríbete a Teología Racional, dale like al video, compártelo y únete a esta misión, formar creyentes con convicción, inteligencia y valor, porque el mundo necesita respuestas y tú puedes ser parte de los que las dan. Nos vemos en el próximo video.